Hay que orar, amén. Hay que cerrar nuestros ojos. Padre, venimos a tu presencia. Te damos gloria. Te bendecimos, Padre. Bendecimos y levantamos alto tu santo nombre, Padre. Y en el nombre de Jesús, Padre, oramos que este mensaje toque cada corazón. Toque a cada persona, Padre. Y que, Padre, haya un cambio en ellos. Padre, que vean que cercanos estamos al tiempo del fin y que tu Espíritu, Padre, está haciendo cosas nuevas en cada corazón, Padre. Y que tu Espíritu quiere traernos hacia Él. Sí, Señor. Quiere traernos, Padre, hacia ti. Sí, Señor. Te damos gracias por eso en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Hemos estado estudiando ciertas cosas el miércoles. Hemos estado hablando del tiempo del fin. Y el otro día tuve un sueño, amén. Y me molestó un poquito el sueño por lo que vi. Y hoy vi algo que nunca había sabido antes, que es una realidad. Había soñado, o había visto, no sé ni ahora qué era, si una visión o un sueño, que estaban haciendo una estatua grande al Dios de fuerzas. Y estaba parado en un borde y estaba mucha gente trayéndole flores y trayéndole oro. Pero estaban haciéndolo fresco en el tiempo moderno. Amén. Y este sueño me inquietó poquito porque me acordé que hay una escritura que el anticristo alaba al Dios de fuerzas. Amén. Todos estamos intrigados por ese personaje del anticristo. ¿Quién es? Ha habido muchos anticristos, inclusivamente la Biblia dice que el espíritu de anticristo ya está moviéndose en este mundo. Y ya sabemos que esa es una verdad, pero sabemos también al mismo tiempo que el anticristo no nomás es un espíritu, es un personaje que va a venir a la escena en los últimos días y va a tratar de tomar control de todo el mundo. Va a causar una guerra grande, va a casi ganar. Pero el Señor lo destruye con su llegada. Gloria a Dios. Pero en todo el misticismo alrededor del anticristo hay personas que no entienden actualmente lo que está pasando. Hay mucha gente que se pone el 666 porque la Biblia dice que es el número de un hombre y su nombre es 666. Y gente se pone el 666, personas de rock and roll están identificando con el número 666. Hay hasta inclusivamente una persona que decía ser el anticristo en vivo, parece que fue Cuba, y se ponía el 666. Gente no entiende actualmente lo que están diciendo, pero es un número de completa rebeldía hacia Dios. El anticristo, la culminación del personaje que es el anticristo, es una persona que es después un templo, pero no para Dios, pero para Satanás. Y se vuelve el anticristo. Amén. Dice la Biblia que su cabeza fue herida y que él regresa para atrás a vida, una falsa resurrección. Amén. Pero de eso no quiero hablar. Hemos oído mucho del misticismo, pero vamos a tratar de ver al hombre, el anticristo. Amén. Vamos al Antiguo Testamento, al libro de Ezequiel, 38, 14 a 16. Amén. Vamos a estudiar, vamos a leer mucho. Amén. Por favor, tengan sus Biblias listas. Dice: por tanto, hijo de hombre, profetiza contra Gog. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Cuando mi pueblo vive en paz en su país, entonces tú te despertarás. Vendrás desde tu tierra natal en el lejano norte, con tu inmensa caballería y poderoso ejército, y atacarás a mi pueblo Israel y cubrirás su tierra como una nube. En ese futuro lejano te traeré contra mi tierra ante la vista de todos y se demostrará mi santidad. Gog, por medio de lo que te suceda a ti, luego todas las naciones sabrán que yo soy el Señor. Quiero que veamos eso. Aquí el Señor está hablando con un personaje que se llama Gog. Una persona que es un príncipe de un país lejano del norte. Amén. Y él ve que el pueblo de Israel está en paz. El Señor ya los trajo de todo el mundo. Amén. Vamos a Ezequiel 38. Amén. Y ve que el Señor los trajo de todo el mundo. ¿Y qué hace este hombre? Amén. Él ataca. ¿Por qué? Porque los ve a paz. Amén. Los ve ahora que no hay ninguna guerra. Ve que todo está yendo bien. Amén.
Y dice así, que el Señor va a causarlo. Pero le dice al profeta, amén, que hable con Gog. Amén. Que profetice contra él. Este personaje Gog es del país del norte lejano y tiene un ejército grande. Mucha gente ha dicho que este personaje y este país es Rusia. Amén. Inclusivamente están hablando que Rusia es el único poder que puede hacer esto. Amén. Pero en el norte también está China. Pero hay otro país. Amén. Versículo 17. Esto pregunta el Señor soberano, ¿eres tú de quien yo hablé hace mucho tiempo? Cuando anuncié mediante de los profetas de Israel que el futuro te enviaría contra mi pueblo. Tenemos que entender que la primera meta del anticristo es destruir a Israel. Quiero que entiendas eso. Él quiere completamente borrar a Israel del mapa. ¿Qué no lo hayas interesante que Hitler quiso borrar a Israel del mapa? Quiso destruir a todos los judíos. ¿Qué no lo hayas interesante que después de tantos años ellos regresaron a su tierra como Dios prometió? Amén. Vamos a seguir. Pero esto dice el Señor soberano, cuando Gog invada la tierra de Israel, herviré de furia. Mira lo que dice. En ninguna otra parte en la Biblia dice que el Señor hervirá de furia contra una persona. Amén. En mis celos y en mi enojo ardiente prometo que ese día habrá una violenta sacudida en el territorio de Israel. Mira lo que dice. Todos los seres vivientes, los peces en el mar, las aves en el cielo, los animales del campo, los pequeños animales que corren por el suelo y toda la gente de la tierra temblarán de terror ante mi presencia. Se derrumbarán las montañas, se desintegrarán los acantilados y las murallas caerán al suelo. Convocaré contra ti a la espada de todas las colinas de Israel, dice el Señor soberano. Quiero que entiendas, cuando esta persona invade Israel, eso empieza el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque había 7 años donde el anticristo reinaba y 3 años eran de paz. Cuando este hombre ataca a Israel, despierta la furia del Señor. Amén. Y imagínate todo lo que existe, todo el mundo, todos los peces, todos los vivientes, temblando de miedo por la presencia del Señor. Continuamos. Te castigaré a ti y a tus ejércitos derramando enfermedades de sangre. Enviaré lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre ardiente. De este modo mostraré mi grandeza y santidad. Y me daré a conocer de todas las naciones del mundo. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Aleluya. Quiero que oigas. Aquí estamos hablando de un hombre. Amén. Pero voy a ir ahora al principio. Ezequiel 38:1. Este es otro mensaje que recibí del Señor. Ahora está el profeta hablando. Otra vez regresé al principio. Quiero darte poquito más. Hijo de hombre, ponte de cara a Gog, de la tierra de Magog, el príncipe que gobierna las naciones de Mesac y Tubal. ¿Dónde es este lugar? El estudio de la Biblia nos demuestra que este lugar actualmente es en el norte de Israel. Amén. En un lugar que se llama Turquía. Te lo voy a probar. Amén. Directamente en el norte. Vamos a ver. La Biblia de Oxford dice que Meshec y Tubal son las regiones de Asia Menor que es en Turquía. Quiero que oigas. El Antiguo Testamento dice en el comentario que interpreta Magog como una original que se llama Madgui o tierra de Gog, que se refiere al territorio de Lidia que está en Anatolia, que es el oeste de Turquía. Quiero que oigas. La Biblia Zondervan dice que Magog estaba en Asia Menor, en Lidia, que es Turquía.
Amén. ¿Estás conmigo? La Biblia comentaria de IVP dice que Magog, Meshech y Tubal son secciones de Asia Menor, que es Turquía. Amén. Quiero que oigas, porque mucho se ha dicho y especulado que es Rusia, que es esto, que es lo otro. Tenemos que ver lo que dice la Biblia y tenemos que tomarlo en contexto. Amén. Porque Gog tiene aliados, pero él es el que ataca. Amén. ¿Y de dónde viene? ¿Cuál es su país? La Biblia, New Anger, habla de Magog y dice claramente que es Lidia. Y le pusieron la tierra de Gog, que es en Turquía. Amén. La Biblia Ilustrada pone mapas de dónde este lugar está. Y está directamente sobre Israel, que es la tierra de Turquía. Hipolitos de Roma, uno de los primeros cristianos teólogos, amén, conectó a Galacia, que está en Asia Menor, como Turquía. En el mismo lugar. Ahora vamos a ver un romano, filósofo, que se llamaba Pliny. Él dice que Magog estaba en el borde de Siria, donde ahora es Turquía. ¿Qué no te has preguntado que hay tanto conflicto en esas áreas, pero nunca oyes de Turquía? Nunca. Déjate digo algo que pasó en Turquía en el último año de Obama, que de repente se borró de las noticias. Hubo un atentado contra el presidente de Turquía. Trataron de quitarlo de oficina y él en acción para atrás tomó bases militares de todas partes y echó a personas para afuera. Uno de esos lugares era base militar americana y tomó, me parece que 4 a 6 bombas nucleares que están allí todavía en la posesión de él. Quiero que oigas. De repente se desapareció todo eso. Ya nunca lo mencionaron otra vez. Nunca dijeron si las agarraron para atrás. Porque él estaba culpando a los Estados Unidos de hacer un atentado contra su régimen. Amén. Un escriba judío que se llamaba Rambam, amén, identificó a Magog como siendo el borde de ahora lo que se llama como Turquía. Amén. Todos estos lugares básicamente están descritos como Turquía, no Rusia. Amén. ¿De dónde salió esto? Muchos profesores de la Biblia han enseñado que la referencia es a Moscú y eso dice que es Rusia. Pero esto vino con personas modernas, no con personas que estaban estudiando o viendo lo que estaba diciendo, personas que salieron en profecía, que vieron, que según se les enseñó. Amén. Pero la Biblia no se contradice. Ahora, si tú ves a Turquía y ves a Siria y ves a Rusia, ¿sabes lo que previene está en medio de Turquía e Israel? Una nación chiquita que se llama Siria. ¿Por qué hay tanto conflicto en esa área? Porque es que Rusia está defendiendo a Siria con todo lo que tiene, hasta el punto de guerra nuclear. Amén. Quiero que entiendas una cosa bien directa. Todas las personas que han estudiado la Biblia sobre las épocas han dicho que Magog y Meshech son Turquía. Amén. ¿Por qué hay tanto conflicto en esa área y nunca oyes de Turquía? ¿No lo has hallado interesante? Están calladitos. El líder de Turquía, otra vez hace un año, hace 2 años, lo reconocieron como el Mesías de los musulmanes, los que viven en esa área. Amén. Ese país de Turquía no es como los demás. Tiene dinero y prospera mucho más que los demás. Nunca oyes que sufren hambre, nunca oyes que piden, nunca oyes nada de ellos. Amén. Segundo. ¿Qué es lo que está pasando?
Y Dios dice, dale este mensaje de parte del Señor soberano. Oye lo que dice, Gog, yo soy tu enemigo. ¿Sabe que nomás Dios tiene un enemigo, verdad? Se está identificándolo como el anticristo. Yo soy tu enemigo. Te haré regresar y pondré garfios en las mandíbulas para sacarte junto a todo tu ejército, tus caballos, tus conductores de carros con tu armadura y una inmensa multitud de armas y escudos. Miren de lo que dice ahora. Te acompañarán. ¿Quién va a estar de su lado? Persia, Etiopía y Libia. Y estas es las naciones del Medio Oriente. Están al lado de Gog. ¿Amén? ¿Por qué hay tanto conflicto en esa área? También se sumarán Gomer y todos sus ejércitos junto con los ejércitos de Bet-Togarma desde el lejano norte y muchos otros. Esos son los ejércitos que van a atacar a Israel. Todos del Medio Oriente. Amén. Dice, prepárate, alístate, mantén movilizado a todos los ejércitos que te rodean y toma el mando de ellos. Al cabo de mucho tiempo recibirás la orden de entrar en combate. En un futuro lejano caerás en picada sobre la tierra de Israel, la cual estará disfrutando de paz. Empecé a leer esto y empecé a ver muchas cosas. Empecé a estudiar un poquito de este personaje Gog, el anticristo. Pero aquí una cosa que es muy claro es que hemos creído mentiras de personas que se dicen profetizar o hablar de los tiempos del fin. ¿Qué está pasando en esa área? Y estoy viendo aquí que el Señor ya puso en moción estos eventos. ¿Qué está pasando en el Medio Oriente? Están matando a personas que sirven al Señor. Ya está pasando. La guerra espiritual está pasando ya. Y está empezando a meterse en lo carnal. Tenemos que pelear la guerra espiritual. Ellos ya están listos. Ellos ya están peleando contra nosotros. La iglesia tiene que despertar. Están viendo 4 lunas de sangre en vez de orar. Están viendo todas estas señas. El Señor no nos dice que sigamos las señas. Dice que las señas nos siguen a nosotros. Tenemos que orar. Amén. Tenemos que entrar en batalla espiritual. Porque vamos a entrar en batalla física un día. Tenemos que orar como nunca hemos orado antes. Estamos en un tiempo bien peligroso. Estamos viendo cómo está todo alineándose. ¿No has pensado por qué todo está alineándose? ¿Por qué hay revoltes aquí? ¿Por qué hay revolución acá? ¿Por qué hay problemas acá? Todo está alineándose. Amén. Continuamos. Ahora sí puedo predicar. Vamos a leer el libro de Daniel. Vamos a Daniel 11. Amén. Quiero que no nomás oigas. No debemos de ser personas que leímos y oímos. ¿Sabe? Vino un libro que escribió un hombre, no voy a decir su nombre, del planeta Tierra y el fin del mundo. Y era el primer libro tipo profético, así que todo el mundo lo fue y lo agarró. Era más vendido en esa época porque decía que la tribulación venía el Señor y que la única manera es que íbamos a irnos antes de la tribulación. Bueno, eso falló. Amén. Y ellos no entendían lo profético porque es fácil nomás hablar. Es difícil orar y hablar por medio de la inspiración del Espíritu Santo si no lo tienes. Amén. Dice, el rey del norte. ¿Quién es el rey del norte? Gog. El rey del norte entonces regresará a su territorio con muchas riquezas. En su camino se pondrá en contra del pueblo del pacto sagrado. Ahí quiero parar un segundo. ¿Quién es el pueblo del pacto sagrado? ¿Quién es? No nomás es Israel. Óyeme, no nomás es Israel. Somos nosotros los que verdaderamente seguimos a Cristo. Ese demonio está contra nosotros. Y en su camino se pondrá en contra del pueblo del pacto sagrado y causará mucho daño antes de seguir su viaje. Oigan lo que le estoy diciendo.
Continúa. Después, a la hora señalada, volverá a invadir el sur. Ahorita este demonio está siendo detenido ¿por quién? Por el Señor soberano. No ha hecho eso porque el Señor no lo ha dejado. Amén. Pero la invasión ya ha estado empezando. ¿Usted dónde piensa que vino ISIS? Amén. Ya está empezando. Todavía están allí, no los han destruido, pero convenientemente los han quitado de las noticias. ¿Pero por qué siguen personas matándose? ¿Por qué siguen atentados que dicen que son de ISIS? Ya nomás no los enseñan en las noticias. No sean dormidos. Despierten. Amén. La invasión ya ha empezado y nosotros, la iglesia, podemos ganar esta batalla con oración. Guerra espiritual. Amén. Le pregunté el otro día a ciertos hermanos si están listos a morir por Cristo. Si no estás listo a morir por Cristo, déjate digo una cosa. No vas a vivir por Él. Hay gente muriendo por Cristo en este momento. Y todo lo que podemos hacer aquí es orar. Orar por un gobierno que despierte. No lo hayas interesante. Yo te voy a decir una cosa muy interesante. No lo hayas interesante que los Estados Unidos por años estaba peleando contra ISIS y con todos estos gobiernos y no podíamos ganar, se estaban haciendo más grandes. Pero el que dicen que es el malo, que es el que va a invadir a Israel, Rusia viene y en semanas los tiene corriendo. Al punto que casi los destruyó. ¿No lo hayas interesante? Dice así. Amén. Pero esta vez el resultado será diferente, pues los espantarán barcos de guerra en las costas del occidente. Se retirará y volverá a su territorio. Sin embargo, descargará su enojo contra el pueblo del pacto sagrado y premiará a los que abandonen el pacto. ¡Wow! ¿Premiaría a quién? A los que abandonen al Señor. ¿Premiará a quién? A los que rechacen a Cristo. ¿Qué pasa cuando estaba invadiendo ISIS? Rechaza a Cristo y vive o si no mueres. Y ahí mismo los mataban. A niños chiquitos los daban un balazo, los crucificaban. Amén. ¿Pero a quién premiaba? A los que rechazaban el pacto, a los que abandonaban a Dios. Hay tanta gente que abandona a Dios, tanta gente que en los Estados Unidos dicen ser cristianos, han abandonado a Dios. ¿Por qué? Por dinero, por recompensas, por cosas que no valen la pena. ¿Por qué? Abandonaron a Dios por algo que no vale la pena. Dice, su ejército se apoderará de la fortaleza del templo, contaminará el santuario, pondrá fin a los sacrificios diarios. Eso significa que antes de que este hombre tome su posición tiene que haber ¿qué? Un cuarto templo. Y si usted no sabía el cuarto templo, los planes ya están listos. Todo lo que necesitan ya está, menos una cosa que ya hicieron una clon en español es clona. Ya hicieron un clon del becerro rojo. No hay suficiente todavía, pero están haciendo más y tienen todo preparado para cuando la construcción empiece, pueden inmediatamente hacer los sacrificios. ¿Qué se necesita? Bueno, primero tienen que ganar una batalla contra las personas que están por los animales, porque es crueldad a animales. Segundo, el templo va a ser construido en un lugar donde los musulmanes no van a querer. Entonces tiene que haber alguien que se meta por medio y diga, hay que hacer un trato. Amén. Esa persona es el anticristo. Amén. Dice así, que él se apodera de la fortaleza del templo. ¿Qué significa? Significa que él toma control de la situación. Él empieza a tomar control de la situación. Acuérdense que él viene en pos de paz primero. Amén. Y después ataca. Amén. Después dice así. Después de eso pondrá fin a los sacrificios y colocará el objeto de sacrilegio que causa profanización. ¿Qué es ese objeto? ¿Qué es ese objeto? El Señor siempre habla de ídolos. En Ezequiel 8 habla que había un ídolo que se puso a la entrada del templo que causó al Señor a celos. Yo pienso que es un ídolo. Amén. Continuaremos en esto en un segundo. Amén. Dice así.
Capturará con adolescencias a quien desobedece el pacto. Otra vez, ¿qué es una desobediencia? Es un reward, algo que te da ganancia, algo que te gusta, algo que tú tienes pasión por, algo que tú deseas. Y causará que esas personas que verdaderamente no están afirmados en Cristo, lo sigan a Él. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Los líderes sabios. Bueno, dice, sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirán. Vamos a estar aquí todavía, hermanos. No se crean de los mentirosos que dicen nos vamos a ir antes. Es una mentira. Esos que conocen a su Dios van a resistir. ¿Qué van a hacer? Van a pelear. Vamos a orar si estamos acá. Vamos a empezar a hacer guerra espiritual. Vamos a apoyar. Vamos a hacer lo que Dios dice. Amén. Y mira lo que dice. Los líderes sabios instruirán a muchos. Lo que falta en la iglesia de Dios es instrucción. Amén. Ya no hablan de la santidad, ya no hablan de Dios, ya no hablan de la bendición de Dios, ya no hablan de la guerra espiritual, ya no hablan de las cosas que los van a llevar a la santidad, a la vida eterna. ¿De qué hablan? Del dinero, prosperidad. Es todo lo que hablan. Amén. Hay un problema con eso. Continuamos. Pero mire lo que dice. Pero esos maestros morirán por fuego y espada. Y los encarcelarán y les robarán. Durante estas persecuciones recibirán muy poca ayuda y muchos de los que se unan a ellos no serán sinceros. Describe a la iglesia de Dios al punto. Hay tanta gente que va a la iglesia que no son sinceros con Dios. Hay tanta gente que estamos tratando de instruir, pero al fin de todo, cuando esto se empiece por el miedo, ¿qué van a hacer? El pastor José está hablando la verdad. ¡Agárrenlo! ¿Cuánto me van a dar? Amén. Dice la palabra de Dios que nos van a entregar. Es lo que dice la palabra de Dios. Nuestros propios familiares nos van a entregar. Yo también he tenido sueños de eso. Nuestros propios familiares nos van a entregar. Nuestra propia familia nos va a entregar. Nuestros propios amigos nos van a entregar. Gente en la iglesia no va a ser sincera. Amén. Me acuerdo oír una historia del pastor Lupillo una vez. Que estaban hablando de en Rusia, cuando primero tomó el comunismo. Entraron a una iglesia cristiana con metralleta. Salgan los que no, verdaderamente no creen en Cristo, para que no mueran con estos. Y nadie se movió. Y todos corrieron. Nomás se ha quedado el pastor, su esposa y unos de los líderes. Se agarraron al primer líder, le pusieron la pistola en la cabeza y le dispararon cerca del oído. Corrieron para atrás los fuera de los líderes y la esposa del pastor. Agarraron a uno de los niños del pastor, lo pusieron contra la pared. Iban por darle balazos. Y él dijo, prefiero morir por Cristo. Pusieron las metralletas para abajo y dijeron, nomás queríamos alabar con los verdaderos siervos de Dios. Amén. Hay siervos que están dispuestos a dar sus vidas por Dios. Posiblemente no sepas tú ahorita en este momento si puedas hacerlo. Yo no puedo contestar eso hasta que esté enfrente de la situación. Pero yo sé que no hay nada mejor que servir a Cristo. Dice que en este tiempo, amén, los maestros morirán por fuego y espada y los encarcelarán y los robarán. ¿Por qué? Porque el anticristo está tratando de tomar control. Él no quiere ninguna resistencia. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque tú y Dios pueden destruir a todo el ejército del enemigo y al anticristo. Si un siervo de Dios se para y dice, así no va a pasar, ¿qué dice los Dios testigos? Fuego sale de sus bocas. Amén. Algunos de los sabios serán víctimas de la persecución. De esa manera ellos se perfeccionarán, se limpiarán y se refinarán hasta que llegue el tiempo del fin, porque la hora señalada todavía está por venir. En este tiempo el anticristo está haciendo todas estas cosas. ¿Y qué pasa? Los siervos de Dios están ¿qué? Resistiendo, están diciendo la verdad, están parándose, están muriendo. Amén. Pero todavía no viene el fin, imagínense. Pero dicen que nos vamos a ir antes. No puedo entender eso todavía. Daniel 11, 36-39. Dice,
El rey hará lo que le venga en gana. Cambia el tono poquito. Porque ahora él no tiene ninguna oposición. Amén. Se exaltará a sí mismo y afirmará ser más grande que todos los dioses. Eso me dice a mí algo. Él está en una cultura donde hay muchos dioses. Quiero que oigas. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué no dice nomás a Dios? Dice todos los dioses. Quiero que oigas, esto es interesante, también los musulmanes que oigan, incluyendo tu falso Dios. Este hombre dice, yo soy más que todos estos, incluyendo a Dios de los dioses. ¿Amén? Blasfemará contra el Dios de los dioses. El éxito lo acompañará, pero solo hasta que se cumpla el tiempo de la ira. Pues lo que se estableció sin lugar a dudas ocurrirá. Esto es lo que me trae interés. No tendrá ningún respeto por los dioses de sus antepasados. La palabra dioses, no Dios. Lo que mucho del mundo no sabe es que antes de que había musulmanes en esa área, había una cultura que alababa muchos dioses. ¿Qué no se acuerda que dice en la Biblia los dioses de los cananitas, de los pericitas, de los hitas, de todos los de esos? Había muchos dioses que ellos alababan. Amén. No había un Dios. Muchos dioses. Yo estaba hablando de una persona que en una cultura que tenía muchos dioses sus antepasados y él a todos ellos no los respetaba. Ahora, continuamos. Ni por el Dios querido por las mujeres. ¿Quién es ese? Algunos que dicen que fue, aquí está hablando de Alá. Pero yo pienso que está hablando de Jesucristo aquí. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo cambió esa cultura. Antes las mujeres no fueron permitidas a nada. Pero cuando Jesucristo vino, las mujeres venían y ellas lo seguían también. Amén. Él no las trataba como las culturas de ese tiempo. Amén. Jesucristo cambió todo eso. Inclusivamente las mujeres de ese tiempo amaban a Jesús. Amén. Lo consideraban a él divino, Dios divino, incluso todos. Por lo que él hacía, pero porque él las había tratado diferentemente que todas las culturas y todos los dioses. Dice, ni por ningún otro Dios. Aquí es donde yo quiero traer la otra cosa. Ni al Dios de los musulmanes va a respetar. ¿Oyen lo que estoy diciendo? Aquí cubre a todos los ídolos de este mundo, todos los que según son dioses y vírgenes, todos los dioses de los hindús, todos los dioses completamente no honra. ¿Están conmigo? Amén. Amén. No tendrán... sigo. Me fui al lugar incorrecto. Amén. Ni porque se jactará de ser más grande que todos ellos. Un gran peligro ahí. Él dice que es mejor que todos ellos. ¿Qué está diciendo? Y yo soy un Dios. Y en este tiempo la falsa iglesia, ¿sabe lo que va a hacer? Van a aplaudirlo. ¿Por qué? Porque estos hombres que dicen ser siervos de Dios se quieren elevar a ser un Dios. Ahora dicen, ¿soy un Dios? ¿Es que Dios dijo que soy un Dios? Es que hasta unos dicen que son parte del Elohim. Amén. Dios nos ayude. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo el espíritu de ese anticristo levantarse, no nomás en la iglesia, en la cultura y en todo. Y todavía no acabo. Dice, amén. En su lugar, en su casa, rendirá culto al Dios de las fortalezas, un Dios que sus antepasados jamás conocieron. Ese sueño que tuve, me estaba inquietando y Señor, dije, enséñame, yo sé que algo me estás enseñando. Y creo que lo que vi cuando empecé a estudiar, que en China levantaron una estatua al Dios de fuerzas de los chinos. Estatua grande sobre los mares. Y estaba yo, wow, porque lo había visto días antes. Y vi esto y yo estaba confundido porque vi mucha gente, multitud de gente trayéndole a este Dios flores, trayéndole oro. Y mire lo que dice del anticristo.
Dice, y lo engrandecerá con oro, plata, piedras preciosas y regalos costosos. Atacará las fortalezas más resistentes afirmando que cuenta con la ayuda de este Dios extranjero. Honrará a quienes se sometan a él. Ahí voy para un segundo. ¿Qué es lo que pone en el lugar santísimo? Sino una estatua del Dios que la alaba. Ese Dios falso ha estado en todas las culturas. He chequeado. Todas las culturas tienen un Dios de guerra. Los romanos tenían a Marte. Interesante también uno de nuestros planetas. Amén. Voy para acá atrás. Tenían el dios Marte. Los griegos tenían a Ares, que era el mismo Dios. Amén. Dios es bueno. Los incas tenían a un dios que se llamaba, igual como los aztecas, Huitzilopochtli o algo así. Amén. Otros tenían un dios que se llamaba Bishamón. Amén. Y toda esta gente tenían a un dios de guerra, incluyendo, como vimos aquí, los chinos. Este anticristo estaba alabando a este dios de guerra. Amén. Que actualmente es Satanás. Porque ¿quién fue el que causó la primera guerra? Satanás. Él fue a guerra contra Dios. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Y él estaba ganando cada batalla diciendo, y toda la gente le tenía miedo porque estaba hablando que este Dios lo apoyaba. La afirmación era que él ganaba la batalla. Amén. Él honra a los que se someten a él y los pone en autoridad y reparte la tierra entre ellos como recompensa. Dice la Biblia que hay 10 reyes que él le da la tierra, le da todo el mundo a 10 reyes que tienen autoridad con él por un tiempecito. Amén. Pero Dios viene. Él se cree que es un Dios todopoderoso. Amén. Dice que él no tiene respeto por ninguna mujer. Eso lo es interesante. Muy interesante. ¿Por qué? Porque hay ciertas personas que no piensan. Dice la Biblia en Romanos que dejan el uso natural de la mujer. Amén. Y ya saben de quién estoy hablando. Una cierta comunidad. Y esa comunidad piensa que la mujer no es necesariamente la que puede dar vida. Esa comunidad rechaza. Esta persona rechaza el uso de la mujer. No nomás rechaza el uso de la mujer, pero tiene un odio contra la mujer. Amén. ¿Están viendo el retrato del anticristo? Amén. Vamos a regresar a Daniel. Daniel 11. Amén. Bien, yo llego allí bien rápido. Daniel 11. 38. Dios es bueno. Vamos a brincar para abajo al 42. No, disculpen, al 41. Entrará en la gloriosa tierra de Israel y muchas naciones caerán, pero Moab, Edom y la mayor parte de Amón escaparán sus manos. Conquistará muchos países y ni siquiera Egipto se salvará. Se apoderará del oro, de la plata y de los tesoros de Egipto. Los libios y los etíopes serán sus sirvientes. Pero luego lo alarman las noticias que provienen del oriente y del norte. Y saldrá con furia a destruir y aniquilar a muchos. Se detendrá entre el glorioso monte santo y el mar, y allí instalará sus carpas reales, pero mientras esté allí terminará su tiempo de repente y no habrá quien lo ayude. Si usted ve eso, él para en el lado del monte santo y el mar. ¿Sabe cómo se llama ese lugar? Megiddo. Megiddo. ¿Dónde dice que la batalla va a ser peleada? En Megiddo.
Y ese demonio se para ahí y pone su encampamento ahí con orgullo. Listo para hacer batalla. Cuando dice la Biblia que el Señor Jesucristo destruye a ese hombre con su glorioso regreso. Amén. El anticristo es un personaje muy extraño. Un personaje que de todo tiempo ha traído tanto misterio. Y no nomás por él, pero por todo lo que acontece en ese tiempo. Una de las cosas que el nombre Gog significa es confusión y caos. Caos es la ausencia de orden. En ese tiempo no va a haber orden, va a haber ausencia de orden. Porque todo el mundo va a estar involucrado en una guerra contra este anticristo y él va a ganar, está ganando, va a ganar. Y el pueblo de Dios va a estar involucrado en una guerra espiritual y al mismo tiempo nos van a estar traicionando, van a estar matándonos. Y este tiempo viene y ya empezó. Pero dice que los que conocen a su Dios harán grandes prodigios. Aleluya. Los invito a que hagan grandes prodigios. Los invito a que conozcan a ese Cristo que cuando regrese va a destruir a este enemigo y a todas las fuerzas satánicas de una vez por todas. Amén. Los invito a verdaderamente establecerse en Cristo. No deje que el diablo los trique con algo que no sirve o vale la pena. Todo lo que el diablo les puede ofrecer, todo lo que el anticristo les puede ofrecer es temporario. Amén. Por lo más va a durar 7 años lo que el anticristo te pueda dar. Pero lo que Dios te va a dar es eterno, porque es tu vida eterna. Que Dios te bendiga. Le toca la semana del miércoles a usted. Por 2, para que así se prepare por 2. Voy a probar ustedes ahí.